Vivimos tiempos en los que el alma parece ir más rápido que los pasos, donde la mente se llena de ruido, aunque afuera todo esté en silencio. Y donde, por más que nos esforzamos, algo dentro de nosotros se siente desconectado, incompleto, perdido. Tal vez has atravesado momentos de confusión, de dolor silencioso, de noches en las que cuesta dormir porque la mente no se apaga. O tal vez has tenido todo lo que se supone que debería hacerte feliz. Y, sin embargo, hay un vacío que no se llena. Una sensación sutil pero constante de que falta algo. Ese algo que no tiene nombre, que no se compra, que no se encuentra afuera. Ese algo que te llama desde adentro, como una voz susurrando entre el ruido. Este libro nace desde ahí, desde la experiencia de haber tocado fondo, de haberse sentido fragmentado, pero también desde la certeza de que existe un camino hacia la armonía. Un camino real, posible y profundamente transformador. Este no es un libro de recetas rápidas ni fórmulas mágicas. No encontrarás aquí un manual para ser feliz en 10 pasos, ni afirmaciones vacías para repetir frente al espejo. Lo que te propongo es algo más profundo. Un viaje de regreso a ti mismo. Un recorrido por tu mundo interno en el que combinaremos herramientas de la psicología con la sabiduría milenaria de la espiritualidad. Porque la verdadera transformación no ocurre solo en la mente, ni solo en el alma. Ocurre en el puente entre ambas. Durante años, hemos dividido el conocimiento humano en compartimentos. Lo emocional por un lado, lo racional por otro, lo espiritual allá, apartado, casi intocable. Pero la vida no se vive en partes, la vida se vive entera. Por eso en este libro abordaremos el caos que experimentas no solo como un síntoma psicológico, sino como un llamado del alma. Veremos cómo el desorden interno puede convertirse en el umbral de una nueva forma de existir. ¿Qué es el caos en realidad? No es solo desorganización o crisis, es la desestructuración de lo viejo. Es el colapso necesario para que algo nuevo emerja. Es la tierra removida antes de que crezca una semilla. El caos puede doler, sí, puede desorientar, puede asustar, pero también puede despertar, puede revelar, puede empujar a una evolución que jamás ocurriría en la comodidad. Y esa evolución no viene desde el esfuerzo forzado, sino desde la comprensión, desde el silencio, desde el encuentro con lo más profundo que hay en ti. Este libro está dividido en 4 partes. Primero comprenderemos el caos, luego entraremos en el proceso de transformación. Más adelante, nos reconectaremos con nuestra esencia. Y finalmente, aprenderemos a habitar la armonía, no como un estado permanente y perfecto, sino como una elección diaria, como una forma de vivir en medio del mundo sin perder el centro, como una forma de volver a casa dentro de ti. A lo largo de estas páginas, te invitaré a observar tus heridas con ternura, a dejar de resistir el dolor, a escuchar esa voz interna que tantas veces ignoramos. Compartiré contigo reflexiones, herramientas prácticas, relatos, meditaciones y preguntas que no buscan darte todas las respuestas, sino abrir las puertas correctas, las tuyas. Porque no hay armonía más auténtica que la que nace de tu propia verdad interior. Si estás aquí no es casualidad. Tal vez estés en una etapa de tu vida donde lo viejo ya no funciona, pero lo nuevo aún no ha tomado forma. Tal vez estás en medio de esa tierra incierta, fértil pero incómoda, donde todo parece desmoronarse para reconstruirse desde otro nivel. Si es así, quiero que sepas algo. No estás solo. Muchos hemos caminado por ahí, y aunque a veces parezca que estás rodeado de oscuridad, eso no significa que la luz haya desaparecido. Significa que está naciendo dentro de ti, pero el verdadero camino lo recorrerás tú. Con tus pasos, con tus silencios, con tus decisiones. Yo solo caminaré contigo un tramo, recordándote algo esencial. El caos no es tu enemigo. Es tu mensajero, y la armonía no está afuera, está esperando dentro de ti, desde siempre. Empecemos el viaje. Suscríbete para no perderte más libros como este. Capítulo 1. El origen del desorden interno. El desorden interno no aparece de la noche a la mañana. No es un accidente ni un error de fábrica. Es un proceso silencioso, lento, a veces imperceptible, que se va gestando dentro de nosotros desde que somos muy pequeños.
Nace cuando empezamos a desconectarnos de lo que somos para encajar en lo que el mundo espera, cuando cambiamos autenticidad por aceptación, verdad por pertenencia, emoción por eficiencia. El caos interior comienza con una renuncia. Renunciamos a nuestra voz para evitar el juicio, a nuestra sensibilidad para no parecer débiles, a nuestros sueños para no parecer ingenuos. Así, paso a paso, construimos una identidad que no siempre nos pertenece. Una versión de nosotros que funciona en la sociedad pero que se quiebra en la soledad. Y ese quiebre no es evidente al principio. Se camufla en forma de ansiedad, cansancio constante, dificultad para tomar decisiones, relaciones que no nos nutren, una sensación de vacío que aparece sin motivo aparente. Pero el caos ya está ahí, como una tormenta gestándose detrás del cielo, aparentemente tranquilo. Muchos vivimos años ignorando esa tormenta. Nos ocupamos, nos distraemos, nos llenamos de responsabilidades y metas que creemos que nos van a dar dirección. Pero la dirección externa nunca reemplaza el rumbo interno. No importa cuánto logres afuera si por dentro estás desconectado. No importa cuánto aplaudan tus éxitos, si tu alma no los siente como propios. Este desorden se intensifica con el tiempo porque todo lo que se reprime no desaparece, solo cambia de forma. Lo que no expresamos se convierte en tensión física. Lo que no sanamos se convierte en patrón emocional. Lo que no enfrentamos se convierte en sombra que proyectamos sobre los demás. Y de pronto, vivimos con el piloto automático encendido, reaccionando más que eligiendo, sobreviviendo más que viviendo. Se siente. Se manifiesta en ese nudo en el pecho, en esa falta de sentido, en esa desconexión con uno mismo que ni el mejor plan puede resolver. La raíz de este caos está en el olvido. Hemos olvidado quiénes somos cuando nadie nos observa. Hemos olvidado lo que sentimos cuando no tenemos que agradar. Hemos olvidado escuchar nuestro cuerpo, nuestra intuición, nuestras necesidades más profundas. Nos volvimos expertos en cumplir con todo y todos, pero analfabetos emocionales con nosotros mismos. Y en ese olvido se pierde la armonía. La armonía no es una meta distante, es un estado natural que surge cuando estamos en coherencia con lo que somos. Pero no se puede lograr sin antes comprender de dónde proviene el desorden. Por eso este primer paso no es resolver nada, sino observarlo todo, mirar hacia adentro con honestidad, sin juzgar lo que encontremos, preguntarnos en qué momento dejamos de ser nosotros para convertirnos en lo que creíamos que debíamos ser, poesías. Reconocer los momentos en los que no nos escuchamos, en los que dijimos que sí cuando queríamos decir no, en los que aceptamos lo que no merecíamos, en los que callamos para no incomodar, en los que aguantamos para no ser abandonados. El desorden no es una falla, es una señal. Es el alma reclamando atención, autenticidad, verdad. Y si bien puede doler verlo, también es el inicio del cambio. Porque solo se puede transformar lo que primero se ilumina con conciencia. Este capítulo es una invitación a dejar de huir, a dejar de tapar el vacío con ruido, a dejar de buscar fuera lo que solo se encuentra dentro. El caos, por más incómodo que sea, es también una oportunidad, porque es el único lugar desde donde pueden hacer algo nuevo. La armonía no es la ausencia de caos, es el resultado de haberlo atravesado con coraje. Así que si hoy sientes que algo en ti está desordenado, perdido o confundido, no lo veas como una debilidad. Véelo como el inicio del viaje, un viaje hacia ti, un viaje hacia ti, un viaje de regreso a casa. Capítulo 2. Crisis como llamado al despertar. La crisis, por su propia naturaleza, es una experiencia que todos intentamos evitar. Tememos su llegada porque suele irrumpir con violencia en nuestra vida, desestabilizando lo que creíamos seguro, quitándonos el control y confrontándonos con nuestra vulnerabilidad más profunda. Sin embargo, la crisis no es un enemigo ni una señal de fracaso, sino un maestro que aparece en el momento exacto para invitarnos a despertar, para sacudir la comodidad de nuestra zona conocida y obligarnos a mirar hacia adentro con sinceridad. Las crisis, sean emocionales, físicas, espirituales o incluso existenciales, son puntos de inflexión en el camino de la vida. Cuando todo parece derrumbarse, cuando las certezas se desvanecen y el futuro se vuelve incierto, es precisamente allí donde el alma comienza a hablar con más fuerza, llamándonos a transformar, a renacer. No importa la forma que tome la crisis,
una pérdida, un fracaso, una enfermedad, una ruptura o una duda profunda sobre el sentido de la vida. En cada una de ellas hay un mensaje escondido, una oportunidad disfrazada. Muchas veces, en nuestra cultura y sociedad, la crisis se vive como un estigma, un motivo de vergüenza o una debilidad que hay que esconder. Se nos ha enseñado a sostener la imagen de control y éxito, a negar el dolor y la incertidumbre. Pero en la negación solo se profundiza el sufrimiento y se prolonga el caos interior. El despertar real comienza cuando permitimos que la crisis nos atraviese, sin resistencia ni rechazo, sin intentar taparla o disfrazarla. Solo aceptándola como parte del proceso de la vida, podemos empezar a comprender su sentido. La crisis funciona como un espejo que refleja con brutal honestidad lo que en nosotros estaba oculto o negado. Nos muestra las máscaras que usamos para protegernos, los miedos que alimentamos en silencio, los deseos no escuchados y las heridas no sanadas. En ese momento de ruptura, todo lo que se había acumulado bajo la superficie emerge, y aunque pueda parecer aterrador, esa transparencia es lo que abre la puerta a la sanación. La crisis es un llamado a soltar el control rígido que pretendemos tener sobre nuestra existencia. Nos invita a confiar en el proceso de la vida, aunque no podamos entenderlo completamente. Nos desafía a mirar más allá de la superficie, a conectar con una sabiduría interna que no depende de las circunstancias externas. Desde la perspectiva de la psicología espiritual, la crisis no solo es una dificultad, sino una oportunidad para reconectar con nuestra esencia. Cuando todo a nuestro alrededor parece desmoronarse, podemos elegir ver ese caos como el terreno fértil donde pueden crecer nuevas semillas. Las crisis nos empujan a cuestionar nuestras creencias más profundas, a desapegarnos de las identidades que ya no nos sirven, a abandonar las zonas de confort que nos mantienen estancados. A menudo, es solo en ese estado de vulnerabilidad extrema que nos damos permiso para reinventarnos, para descubrir potenciales y recursos internos que antes ignorábamos. Muchas tradiciones espirituales hablan de la noche oscura del alma, un período de profunda crisis espiritual que precede a la iluminación o al despertar. No se trata de un castigo, ni de un mal augurio, sino de un proceso natural en el camino hacia una conciencia más amplia y profunda. La oscuridad no es la ausencia de luz, sino el espacio en el que la luz se prepara para nacer con mayor fuerza. Reconocer y aceptar esta dimensión espiritual del sufrimiento nos ayuda a darle un sentido más amplio, a trascender el dolor y a convertirlo en una experiencia transformadora. Es importante entender que la crisis no nos define ni determina nuestro destino. No somos nuestras heridas ni nuestros momentos de quiebre, somos la conciencia que observa esas experiencias y que tiene la capacidad de elegir cómo responder a ellas. La psicología espiritual nos ofrece herramientas para acompañar ese proceso. La meditación para observar sin juzgar, la compasión para abrazar nuestro dolor con ternura, el autoconocimiento para identificar patrones que nos limitan, y la conexión con algo más grande que nosotros mismos, sea llamado Dios, universo o conciencia. Estas prácticas nos ayudan a transitar la crisis con más resiliencia y a encontrar en medio de la tormenta un centro de calma y claridad. Además, la crisis nos enseña sobre la impermanencia y la fluidez de la vida. Nada es fijo ni eterno, ni nuestro estado de ánimo ni nuestras circunstancias. Aprender a soltar lo que ya no sirve y a adaptarnos al cambio es una habilidad fundamental para vivir con armonía. La resistencia al cambio es la raíz del sufrimiento, mientras que la aceptación consciente nos abre a nuevas posibilidades. En ese sentido, cada crisis es también una invitación a despertar la sabiduría interna que siempre ha estado ahí, esperando ser escuchada. Por último, no estamos solos en este camino. La experiencia de la crisis es universal y conecta a todos los seres humanos. Compartir nuestro dolor, buscar apoyo y reconocer la humanidad común nos ayuda a sentirnos acompañados y a encontrar fuerzas para seguir adelante. El proceso desde el caos hacia la armonía no es lineal ni perfecto, pero es profundamente real y posible. Cada paso, por pequeño que sea, es un avance hacia una vida más consciente, auténtica y plena. Así que cuando la crisis toque a tu puerta, en lugar de cerrarla con miedo, te invito a abrirla con curiosidad y valentía. Escucha lo que viene a enseñarte, permite que el despertar comience,
Y recuerda que después de la tormenta siempre llega la calma, porque en el fondo de cada crisis reside la semilla del renacimiento. Capítulo 3. El ego y su juego de ilusiones. El ego es uno de los conceptos más antiguos, y al mismo tiempo, más difíciles de comprender en el ámbito de la psicología y la espiritualidad. Aunque a menudo se le asocia con una identidad rígida y separada, el ego en realidad es una construcción mental que surge para ayudarnos a navegar en el mundo, a organizarnos y a protegernos. No es en sí mismo un enemigo ni una fuerza maligna. Es, en esencia, un mecanismo de supervivencia que se forma desde los primeros años de vida, cuando necesitamos crear una imagen de nosotros mismos para sentir seguridad y pertenencia. Sin embargo, el problema aparece cuando este mecanismo se convierte en una prisión, cuando la identificación con el ego se vuelve tan fuerte que olvidamos quiénes somos realmente más allá de ese conjunto de pensamientos, creencias, emociones y roles sociales. El ego funciona como un narrador constante que le da sentido a nuestra experiencia mediante una historia personal que nos define: yo soy esto, yo soy aquello, yo necesito esto para ser feliz. Estas historias se convierten en filtros que distorsionan la realidad y limitan nuestra percepción. A través del ego, interpretamos el mundo desde la separación, la comparación, el miedo y el juicio. Nos vemos a nosotros mismos como entidades aisladas, en competencia con otros, tratando de mantener el control y evitar el dolor. Esa es la raíz de gran parte del sufrimiento humano. La ilusión de un yo separado que debe protegerse, afirmarse y defenderse a toda costa. Pero la realidad es mucho más profunda y compleja que esa narrativa egoica. La verdadera esencia del ser humano trasciende las etiquetas, las identidades y las historias que nos contamos. En las tradiciones espirituales más antiguas, se habla de un yo, más allá del ego, una conciencia pura que no depende de las circunstancias externas ni de las fluctuaciones mentales. Cuando nos identificamos exclusivamente con el ego, perdemos el contacto con esa conciencia y nos vemos atrapados en un juego de ilusiones que perpetúa la insatisfacción y el conflicto interno. Este juego del ego se manifiesta en múltiples formas: la necesidad constante de validación, la búsqueda de reconocimiento, el miedo a ser abandonados o rechazados, la competencia con otros, la rigidez en las opiniones y creencias, la resistencia al cambio y la incapacidad para aceptar nuestra vulnerabilidad. El ego teme la muerte simbólica, porque eso significaría perder su identidad, y por eso se aferra a patrones repetitivos que mantienen la ilusión de control y permanencia. Sin embargo, esta resistencia no hace más que profundizar la desconexión con nuestra verdadera naturaleza y aumentar el caos interno. Reconocer el juego del ego es el primer paso para liberarnos de sus cadenas. No se trata de eliminar el ego, porque es parte necesaria de nuestra experiencia humana, sino de desapegarnos de él, de observarlo con conciencia y compasión para que deje de gobernar nuestra vida desde las sombras. Cuando aprendemos a ver el ego como un actor en el escenario de nuestra mente, y no como el director absoluto, recuperamos la posibilidad de elegir. Recuperamos la capacidad de responder a la vida desde un lugar más auténtico y equilibrado. En la práctica, esto significa comenzar a notar los momentos en que el ego se activa, cuando surge el juicio, la comparación, la defensiva, el deseo obsesivo o la sensación de insuficiencia. En lugar de identificarnos con esos estados, podemos observarlos como fenómenos pasajeros, sin dejar que definan quiénes somos. Podemos cultivar la presencia para darnos cuenta de que no somos nuestros pensamientos ni emociones, sino la conciencia que los observa. Esta distinción es liberadora porque rompe el ciclo automático de reactividad que alimenta el desorden interno. Otra dimensión importante para comprender el ego es su relación con el miedo. El ego se alimenta del miedo, porque éste genera la necesidad de protección y control. Miedo a no ser suficientes, miedo a la soledad, miedo al fracaso, miedo a la muerte. Cuando el miedo domina, el ego se vuelve más rígido, más defensivo, más cerrado. Pero cuando aprendemos a mirar el miedo con curiosidad y sin huir, descubrimos que detrás de ese muro hay una parte nuestra que solo quiere ser vista, escuchada y aceptada. Esa aceptación abre la puerta a la integración y a la sanación. El camino hacia la armonía implica entonces un proceso de desidentificación del ego y un redescubrimiento del ser auténtico que habita más allá de las historias y etiquetas. No es algo que suceda de la noche a la mañana,
sino una invitación a caminar con mayor conciencia en cada instante, a soltar las máscaras que ya no nos sirven, y a abrir espacio para la autenticidad y la libertad interior. Finalmente, es importante recordar que el ego no es un enemigo a destruir, sino un aspecto de nosotros que necesita ser reconocido, comprendido y trascendido con amor. Solo desde esa integración podemos transitar del caos hacia la armonía, pues la verdadera paz nace cuando vivimos en equilibrio entre nuestra humanidad y nuestra espiritualidad, entre la mente y el corazón, entre el ego y el ser. Capítulo 4. La mente como campo de batalla. La mente humana es uno de los territorios más complejos y fascinantes que existen, pero también puede convertirse en un campo de batalla donde se libran guerras invisibles que afectan profundamente nuestro bienestar. Esta batalla interna no es solo una metáfora, es una realidad que experimentamos diariamente, aunque muchas veces sin ser plenamente conscientes de ella. En ella, diferentes voces, emociones, pensamientos y creencias se enfrentan compitiendo por nuestra atención y control, generando caos y confusión. La mente no es un espacio neutro ni pasivo. Es dinámica, viva, y está constantemente moldeada por nuestra historia, nuestras experiencias, nuestros miedos y deseos. Y cuando esta actividad mental se vuelve caótica, se refleja inevitablemente en nuestro estado emocional, físico y espiritual. Uno de los principales problemas es que solemos identificarnos completamente con los pensamientos que pasan por nuestra mente, creyendo que somos esas voces internas, esas opiniones y esos juicios. Esta identificación nos hace prisioneros de patrones mentales repetitivos que alimentan la ansiedad, la duda y el estrés. La mente puede volverse un enemigo silencioso, que no descansa y que se anticipa a escenarios futuros llenos de temor o se remonta una y otra vez a eventos dolorosos del pasado, atrapándonos en ciclos de sufrimiento. Sin embargo, la mente también tiene un potencial inmenso para la creatividad, la reflexión profunda y la conexión con estados de conciencia superiores. Pero para acceder a ese potencial primero, debemos aprender a gestionar el conflicto interno. La raíz del conflicto mental está en la falta de conciencia sobre su funcionamiento. No nos han enseñado a observar la mente como un testigo imparcial, sino a creer que cada pensamiento es una verdad absoluta y que debemos actuar en consecuencia. Esto genera una especie de tiranía interna donde pensamientos negativos, autocríticos o irracionales dominan y condicionan nuestro comportamiento. Pero la mente no es monolítica. Está compuesta por diferentes partes o subpersonalidades que muchas veces entran en conflicto. Por ejemplo, una parte que desea seguridad y estabilidad puede chocar con otra que anhela libertad y aventura. Una parte que quiere agradar y evitar conflictos puede enfrentarse a otra que busca expresarse auténticamente sin miedo al rechazo. Reconocer esta multiplicidad interna es clave para desactivar la guerra mental. Cuando logramos identificar esas voces y entender sus motivaciones y temores, podemos empezar a mediar entre ellas, buscando integración en lugar de dominación. En lugar de luchar contra nosotros mismos, aprendemos a escuchar y a acoger esas partes con compasión, reconociendo que cada una cumple una función importante, aunque sus métodos sean a veces contraproducentes. Este proceso es un paso fundamental hacia la armonía interior porque nos libera del juicio y la fragmentación. Además, la mente en conflicto suele bloquear nuestra conexión con la intuición y la sabiduría interna, que operan desde un nivel más profundo y silencioso. Cuando la mente está hiperactiva y llena de ruido, es casi imposible escuchar esa voz interior que sabe qué camino tomar o cómo sanar. Por eso, desarrollar prácticas que calmen y enfoquen la mente, como la meditación, la respiración consciente o el mindfulness, es esencial para romper el ciclo de la guerra mental. Estas prácticas no eliminan los pensamientos, sino que nos enseñan a observarlos sin identificarnos y a redirigir la atención hacia el momento presente, donde el poder de la mente se equilibra con la calma del ser. Otro aspecto que alimenta el campo de batalla mental es la resistencia al cambio. La mente teme lo desconocido y prefiere aferrarse a patrones conocidos, incluso cuando estos son dolorosos. Esta resistencia genera sufrimiento porque la vida está en constante movimiento y transformación, y la rigidez mental nos impide fluir con ella. Aprender a soltar, a aceptar la impermanencia
y a vivir con apertura es un acto de valentía que reduce la tensión mental y abre espacio para la creatividad y la renovación. Finalmente, entender la mente como campo de batalla nos invita a cambiar nuestra relación con ella. En lugar de pelear y agotarnos, podemos convertirnos en observadores conscientes, mediadores internos y arquitectos de nuestra experiencia. La armonía no es la ausencia de conflicto, sino la capacidad de gestionar esos conflictos con sabiduría y equilibrio. Cuando la mente deja de ser un campo de batalla y se transforma en un espacio de colaboración interna, la vida cobra un nuevo sentido y podemos avanzar desde el caos hacia la armonía con mayor claridad, paz y autenticidad. Capítulo 5. El poder de la presencia consciente. En el viaje desde el caos hacia la armonía, la presencia consciente emerge como una herramienta fundamental, una llave maestra que abre las puertas de la transformación profunda y duradera. La presencia no es simplemente estar aquí y ahora, de manera mecánica o superficial, sino un estado de conciencia plena, que implica una conexión directa y sin filtros con la experiencia del momento presente. Esta conexión nos permite observar sin juzgar, aceptar sin resistir y actuar desde un lugar de claridad y calma interior. Vivir en presencia consciente significa liberarnos del piloto automático, de la narrativa constante que alimenta el ego, y despertar a la realidad tal como es, con todas sus complejidades y posibilidades. El poder de la presencia radica en su capacidad para desactivar la mente reactiva, esa que se agita con pensamientos ansiosos, recuerdos dolorosos o preocupaciones por el futuro. Cuando nos enfocamos en el aquí y ahora, la mente pierde terreno a las fantasías y temores que la mantienen en guerra constante. La presencia nos devuelve a nuestra esencia, a esa conciencia silenciosa que está más allá del ruido mental. En ese espacio de conciencia abierta, descubrimos que no somos nuestros pensamientos ni emociones, sino el testigo que los observa con imparcialidad y compasión. Aprender a cultivar la presencia consciente es un proceso que requiere práctica, disciplina y paciencia. No se trata de un estado permanente que se alcanza de golpe, sino de una habilidad que se desarrolla paso a paso, momento a momento. Las técnicas como la meditación, la respiración consciente, la observación de sensaciones corporales o la atención plena a las actividades cotidianas son herramientas que nos ayudan a entrenar esta capacidad. Al principio, la mente se resistirá, se distraerá y volverá a sus patrones habituales, pero con perseverancia, la presencia se vuelve más natural y estable. La importancia de la presencia va más allá de la reducción del estrés o la mejora del bienestar. Cuando estamos plenamente presentes, nuestra percepción se agudiza, nuestra intuición se fortalece y nuestra capacidad para tomar decisiones sabias aumenta. La presencia nos conecta con el flujo de la vida, con la armonía natural que subyace en el universo, y nos permite responder a las circunstancias desde un lugar de equilibrio, en lugar de reaccionar desde el miedo o la impulsividad. Esto transforma radicalmente nuestra manera de relacionarnos con nosotros mismos, con los demás y con el mundo. Además, la presencia consciente tiene un efecto profundo en nuestro sistema nervioso. Numerosos estudios muestran que la práctica constante de la atención plena reduce la actividad en las áreas del cerebro relacionadas con el estrés y la ansiedad, aumenta la regulación emocional y mejora la resiliencia ante las resiliencia ante las adversidades. En términos prácticos, esto significa que la presencia no solo cambia nuestra mente, sino también nuestro cuerpo, ayudándonos a estar más saludables, equilibrados y conectados con la vida. En el ámbito espiritual, la presencia es el puente que nos une con nuestra esencia más profunda, con esa dimensión de serenidad y sabiduría que trasciende la mente conceptual. En muchas tradiciones, se describe como el estado en el que desaparecen las fronteras entre el yo y el otro, entre el sujeto y el objeto, y se experimenta la unidad con todo lo que existe. Esta experiencia no es un ideal lejano ni exclusivo de maestros espirituales. Está al alcance de todos cuando nos atrevemos a detenernos, a observar y a vivir con plena conciencia. Sin embargo, vivir en presencia consciente también implica aceptar que no siempre será fácil o cómodo. Enfrentar la realidad sin filtros puede revelar aspectos dolorosos o incómodos de nosotros mismos y de la vida. Pero es precisamente
esa honestidad radical, la que permite la sanación y la transformación. La armonía no se construye sobre la negación o el escapismo, sino sobre la aceptación profunda y valiente de lo que es. La presencia consciente nos da el coraje para mirar de frente al caos interno y externo, sin perder la calma ni la esperanza. En definitiva, el poder de la presencia consciente reside en su capacidad para devolvernos a nuestro centro, a ese lugar dentro de nosotros que no depende de las circunstancias y que permanece intacto ante las tormentas de la vida. Es el faro que ilumina el camino hacia la armonía, el ancla que sostiene nuestro ser en medio de la incertidumbre y el catalizador que transforma el caos en paz. Aprender a vivir con presencia es el regalo más valioso que podemos ofrecer a nosotros mismos y al mundo. Capítulo 6. La resiliencia interior y la transformación del dolor. En el camino desde el caos hacia la armonía, la resiliencia interior se convierte en un pilar fundamental que sostiene nuestra capacidad para enfrentar las adversidades, superar las crisis y emerger fortalecidos de la experiencia del dolor. La resiliencia no es un atributo innato reservado a unos pocos elegidos, sino una cualidad que puede cultivarse y desarrollarse a través de la conciencia, la práctica y la aceptación profunda de nuestra humanidad. Vivir implica inevitablemente atravesar momentos de sufrimiento, pérdida, frustración y desilusión. Pero lo que determina la calidad de nuestra vida no es evitar el dolor, sino la manera en que lo enfrentamos y lo transformamos. El dolor, ya sea físico, emocional o espiritual, tiene una función esencial. Nos invita a detenernos, a mirar dentro y a cuestionar lo que hasta entonces dábamos por sentado. Cuando resistimos el dolor, intentamos huir de él o negarlo. Solo prolongamos el sufrimiento y alimentamos el caos interno. Pero cuando aprendemos a abrirnos a esa experiencia con una actitud de aceptación consciente, el dolor se convierte en un maestro poderoso que nos guía hacia la sanación y el crecimiento. La resiliencia interior surge de esta capacidad para aceptar el dolor sin perder la conexión con nuestra esencia más profunda. Esta aceptación no significa resignación ni pasividad, sino una entrega activa y consciente, que nos permite atravesar el sufrimiento con dignidad y apertura. Implica dejar de luchar contra lo que es, para comenzar a trabajar con lo que podemos transformar. La resiliencia es entonces un acto de amor hacia uno mismo, una afirmación de que, a pesar de las dificultades, somos capaces de reconstruirnos y reinventarnos. Esta reconstrucción no es un retorno a un estado anterior, sino la creación de una nueva versión de nosotros mismos, más sabia, más fuerte y más auténtica. Desde la psicología, la resiliencia se entiende como un proceso dinámico que involucra aspectos cognitivos, emocionales y conductuales. Es la capacidad de adaptarse positivamente a la adversidad, manteniendo un equilibrio interno y recuperando la funcionalidad, Pero desde una perspectiva espiritual, la resiliencia también es un camino de transformación profunda que va más allá de la simple adaptación. Es un proceso de despertar a la realidad última de la impermanencia y la interconexión, y de reconocer que en cada crisis hay una oportunidad para expandir la conciencia y conectar con un sentido más amplio de propósito y trascendencia. En la práctica, desarrollar resiliencia implica cultivar ciertos hábitos y actitudes que fortalecen nuestra estabilidad emocional y mental. La autocompasión es uno de ellos. Aprender a tratarnos con amabilidad cuando fallamos o sufrimos, en lugar de castigarnos con críticas y juicios. La gratitud es otro. Reconocer y valorar las pequeñas y grandes bendiciones que existen en nuestra vida, aun en medio de la dificultad. El sentido de propósito y significado es igualmente vital, porque nos conecta con una razón para seguir adelante, más allá del dolor inmediato. Además, la resiliencia requiere construir redes de apoyo, porque ningún ser humano es una isla y la conexión con otros fortalece nuestra capacidad de recuperación. Compartir nuestras experiencias, pedir ayuda cuando la necesitamos y ofrecer apoyo a quienes están pasando por momentos difíciles, crea un tejido de solidaridad que sostiene y nutre. La espiritualidad, entendida como la búsqueda de conexión con algo más grande que uno mismo,
también juega un papel crucial al proporcionar esperanza, confianza y un sentido de pertenencia. Sin embargo, es importante entender que la resiliencia no es sinónimo de negación del sufrimiento, ni de mantenerse fuerte a toda costa. A veces, la verdadera fortaleza radica en la vulnerabilidad, en permitirnos sentir el dolor sin máscaras, en expresar nuestras emociones con autenticidad y en aceptar nuestra fragilidad como parte esencial de la experiencia humana. Este equilibrio entre fuerza y vulnerabilidad es lo que configura una resiliencia auténtica y sostenible. La transformación del dolor a través de la resiliencia interior es un proceso que nos invita a cambiar la narrativa sobre lo que significa sufrir. En lugar de verlo como un castigo o una derrota, podemos reconocerlo como un portal hacia la sabiduría, la compasión y la expansión del ser. Cada cicatriz, cada lágrima y cada caída contienen semillas de crecimiento que, con el tiempo y la dedicación, florecen en una vida más plena y armoniosa. En última instancia, la resiliencia interior nos prepara para afrontar los cambios inevitables de la existencia con mayor serenidad y confianza. Nos conecta con la certeza de que, aunque el caos parezca dominar en ciertos momentos, existe una fuerza en nuestro interior capaz de sostenernos y guiarnos hacia la armonía. Esa fuerza es la que descubrimos cuando nos atrevemos a mirar el dolor de frente, a escucharlo con el corazón abierto y a transformar sus enseñanzas en un camino de luz y esperanza. Capítulo 7. El arte de soltar y el poder de la aceptación. En el camino hacia la armonía, aprender a soltar se presenta como uno de los desafíos más grandes y transformadores que podemos enfrentar. Soltar no es simplemente dejar ir algo físico o externo, sino liberar todo aquello que nos ata emocional, mental y espiritualmente a patrones, personas, ideas o situaciones que ya no nos sirven o que nos generan sufrimiento. En este proceso, la aceptación juega un papel crucial, pues no se trata de renunciar con derrota o apatía, sino de una aceptación consciente y profunda de la realidad tal como es, sin resistencia ni negación. La dificultad para soltar está profundamente arraigada en la naturaleza humana. Nos aferramos a lo conocido, incluso si nos causa dolor, porque el miedo a la incertidumbre y al vacío nos paraliza. Nuestra mente busca seguridad y control, y cuando estas ilusiones se ven amenazadas, el apego se fortalece. Sin embargo, aferrarse a lo que ya no funciona genera un desgaste emocional y energético que bloquea nuestro crecimiento y bienestar. Por eso, el arte de soltar se convierte en un acto de valentía y sabiduría que abre espacio para la renovación y la expansión. Soltar implica reconocer qué es lo que debemos dejar ir. A veces, estas ataduras son evidentes, como relaciones tóxicas, hábitos destructivos o creencias limitantes. Otras veces, son más sutiles, como expectativas rígidas, resentimientos acumulados o la necesidad de tener siempre la razón. A veces, estas ataduras son siempre la... Identificar estos lazos invisibles requiere introspección, honestidad y una conexión profunda con nuestra verdad interior. Aquí, la práctica de la presencia consciente y la observación desapegada de nuestros pensamientos y emociones resulta fundamental para discernir qué cargas ya no nos pertenecen y deben ser liberadas. La aceptación, por su parte, es el complemento que permite que el proceso de soltar sea efectivo y saludable. Aceptar no es resignarse ni conformarse con situaciones injustas o dolorosas, sino reconocer la realidad sin resistencia, entendiendo que la lucha constante contra lo que es solo genera más sufrimiento. Cuando aceptamos, dejamos de malgastar energía en negar o controlar lo incontrolable, y esa liberación nos permite actuar desde un lugar de paz interior y claridad. La aceptación abre la puerta a la transformación, porque solo cuando aceptamos plenamente podemos cambiar realmente. Este proceso de soltar y aceptar no es lineal ni fácil, a menudo se presenta en forma de ciclos altibajos y momentos de duda. Pero cada paso hacia la liberación es un avance significativo hacia la armonía. En muchas tradiciones espirituales, se enseña que soltar es la esencia misma de la vida, porque todo está en constante cambio,
y aferrarse a lo permanente es la causa principal del sufrimiento. Comprender esta verdad desde la experiencia es un despertar que transforma nuestra relación con el mundo y con nosotros mismos. Practicar el arte de soltar también implica perdonar. El perdón, no solo hacia los demás, sino hacia nosotros mismos, es un acto liberador que disuelve el peso del rencor, la culpa y el resentimiento. Al perdonar, rompemos cadenas que nos mantenían atados al pasado y abrimos espacio para la paz interior. El perdón auténtico no justifica el daño, sino que nos libera del sufrimiento emocional asociado, permitiendo que la energía vital fluya libremente y que la armonía se restablezca. Además, soltar y aceptar nos conectan con la humildad y la confianza en la vida. Reconocemos que no podemos controlar todo y que la entrega consciente a lo que es nos abre a la sabiduría del flujo natural de las cosas. Esta confianza no es pasividad, sino una participación activa desde la serenidad, un navegar con flexibilidad y apertura ante las olas de la existencia. En el nivel psicológico, aprender a soltar reduce la ansiedad y el estrés, porque disminuye la lucha interna y la resistencia mental. En el nivel espiritual, nos acerca a la experiencia de unidad y paz profunda, porque nos libera del ego y sus demandas insaciables. En el nivel práctico, nos permite tomar decisiones más claras y auténticas, basadas en la realidad presente y no en fantasías o miedos. Finalmente, dominar el arte de soltar y el poder de la aceptación es una invitación a vivir con mayor libertad, plenitud y armonía. Tontontearte nos enseña que la verdadera fortaleza está en la flexibilidad, que la paz no depende de las circunstancias externas, sino de nuestra capacidad para fluir con la vida. Desde este lugar, el caos interno pierde su dominio y se abre un espacio para que la armonía florezca, invitándonos a ser creadores conscientes de nuestra realidad. Nadjen, capítulo 8. La mente como aliada y el despertar de la sabiduría interior. La mente, ese órgano fascinante y complejo que nos permite pensar, razonar, planificar y crear, es también uno de los campos de batalla más intensos en el proceso de pasar del caos hacia la armonía. Durante mucho tiempo, hemos percibido la mente como un enemigo cuando sus pensamientos nos abruman, nos llenan de dudas, miedos o conflictos internos. Sin embargo, la mente no es inherentemente buena o mala, es una herramienta poderosa que, cuando se entiende y se entrena adecuadamente, puede transformarse en nuestra aliada más valiosa. Este capítulo está dedicado a explorar cómo reconocer la mente, domesticar sus tormentas y despertar la sabiduría interior que yace más allá de los pensamientos. La mente es el espacio donde se construye gran parte de nuestra experiencia del mundo. A través de ella, interpretamos la realidad, formamos juicios, creamos historias y damos significado a los eventos. Pero también es en la mente donde se originan las ilusiones, las creencias limitantes y los patrones automáticos que alimentan el caos interno. Entender esta dualidad es fundamental. La mente puede ser la cárcel que nos mantiene atrapados o el vehículo que nos conduce hacia la libertad. El primer paso para convertir la mente en aliada es desarrollar la conciencia sobre su funcionamiento. Observar sin identificarnos con cada pensamiento que aparece es una práctica transformadora que permite diferenciar entre lo que somos y lo que la mente produce. Esta observación consciente no busca eliminar los pensamientos ni suprimirlos, sino reconocer su naturaleza transitoria y pasajera. Así como las nubes se forman y se disipan en el cielo, los pensamientos surgen y desaparecen en la mente. Cultivar esta mirada desapegada reduce la influencia que tienen sobre nuestras emociones y acciones. A medida que aprendemos a observar la mente, comenzamos a identificar sus patrones repetitivos, esas creencias y narrativas internas que moldean nuestra identidad y limitan nuestra visión. Muchas veces, estos patrones se arraigan en experiencias pasadas, miedos profundos o expectativas sociales, y operan en piloto automático. Reconocerlos es el primer paso para desactivar su poder y evitar que nos dominen. La práctica constante de la atención plena y la reflexión consciente nos permite desmantelar estas estructuras mentales y abrir espacio para nuevas formas de pensar y sentir. Más allá del proceso de observar y liberar patrones, está el despertar de la sabiduría interior, una dimensión de la mente que trasciende el ruido mental habitual.
Esta sabiduría no se encuentra en los pensamientos discursivos, sino en la quietud que subyace a la mente, en la conexión profunda con nuestra intuición y con una comprensión más amplia de la vida. Es un conocimiento que emerge cuando la mente está en calma, cuando el ego deja de imponerse y la conciencia se expande hacia la totalidad. Despertar esta sabiduría implica también cultivar cualidades como la paciencia, la humildad y la apertura. No se trata de forzar respuestas ni soluciones, sino de estar en disposición de recibirlas. En muchos momentos, la sabiduría se manifiesta en el silencio, en la aceptación profunda o en la simple capacidad de estar presentes, sin juicio. Aprender a escuchar esta voz interior es un proceso que requiere confianza y práctica, pero que ofrece frutos inmensos en forma de claridad, paz y dirección. Otro aspecto importante es el manejo de las emociones vinculadas a la actividad mental. Pensamientos negativos o caóticos suelen generar emociones intensas como ansiedad, ira o tristeza, que a su vez alimentan más pensamientos negativos en un círculo vicioso. La mente aliada es capaz de reconocer estas emociones sin dejarse arrastrar por ellas, permitiendo que fluyan sin resistencia y regresando al estado de equilibrio. Técnicas como la meditación, la respiración consciente y el autodiálogo compasivo ayudan a regular este proceso y a integrar mente y emociones en un sistema armonioso. El entrenamiento mental también implica dirigir la mente hacia objetivos constructivos y hacia la generación de pensamientos que apoyen nuestro bienestar y crecimiento. La neurociencia ha demostrado que la repetición consciente de ciertos patrones mentales puede reconfigurar las conexiones neuronales, un fenómeno conocido como neuroplasticidad. Esto significa que podemos reprogramar nuestra mente para cultivar la resiliencia, la creatividad, la compasión y la serenidad. La mente aliada es aquella que utiliza este potencial para transformar la experiencia vital y crear nuevas realidades. En el ámbito espiritual, la mente aliada es un puente que conecta la conciencia individual con la conciencia universal. Es el vehículo a través del cual podemos trascender la dualidad, la separación y la fragmentación para experimentar la unidad y la totalidad. Muchas tradiciones enseñan que la mente debe ser entrenada y purificada para servir a la luz del espíritu, y que solo a través de esta integración es posible alcanzar la verdadera armonía interior. Finalmente, es esencial comprender que la mente es una parte indispensable de nuestro ser, pero no la totalidad. Reconocer sus límites y potenciales, aceptarla con sus luces y sombras, y aprender a guiarla con sabiduría, es la clave para vivir con equilibrio y plenitud. En la mente aliada, encontramos un poder inmenso, un recurso inagotable para la transformación y la creación de una vida en armonía con nosotros mismos y con el universo. Capítulo 9. El poder del silencio y la profundidad del interior. En un mundo saturado de ruido constante, estímulos incesantes y distracciones permanentes, el silencio se ha convertido en un recurso cada vez más escaso y valioso. Sin embargo, en el camino desde el caos hacia la armonía, el poder del silencio emerge como una herramienta esencial para conectar con la profundidad de nuestro interior y despertar una conciencia más plena y auténtica. Este capítulo explora cómo el silencio, lejos de ser vacío o ausencia, es en realidad una presencia viva que alberga la sabiduría, la calma y la transformación profunda. El silencio no es simplemente la ausencia de sonido, sino un estado de ser donde la mente se aquieta y la atención se vuelve hacia adentro. En este espacio, dejamos de lado la sobrecarga de información, las preocupaciones y los pensamientos acelerados para sumergirnos en una experiencia de quietud y presencia. Este encuentro con el silencio es un regreso a la esencia, un contacto directo con la parte más profunda y verdadera de nosotros mismos, que a menudo queda sepultada bajo el ruido mental y emocional. En la práctica, cultivar el silencio es un acto de valentía y disciplina, especialmente en una cultura que valora la rapidez, la productividad y la constante conexión externa. Sin embargo, es precisamente esta falta de espacio interior la que genera muchas de las sensaciones de caos, ansiedad y desconexión que experimentamos. Al aprender a detenernos, a aquietar la mente y a abrirnos al silencio,
comenzamos a experimentar una transformación que trasciende lo superficial y nos lleva a un nivel más profundo de equilibrio y armonía. El poder del silencio reside en su capacidad para revelar lo oculto, para mostrar aspectos de nuestra psique y espíritu que permanecen invisibles cuando estamos atrapados en la actividad constante. En el silencio, emergen las emociones reprimidas, los deseos ocultos, las heridas no sanadas y las verdades olvidadas. Este proceso puede ser inicialmente incómodo o desafiante, porque nos invita a mirar sin evasión lo que hemos ignorado o evitado. Pero esa mirada sincera es la base para la sanación y la integración. Desde una perspectiva psicológica, el silencio permite que la mente entre en estados de descanso y renovación profunda. Estudios han demostrado que momentos prolongados de silencio activan áreas del cerebro asociadas con la introspección, la regulación emocional y la creatividad. El silencio favorece la neuroplasticidad y promueve una mayor estabilidad mental y emocional, facilitando el equilibrio entre el pensar y el sentir. Espiritualmente, el silencio es la puerta que conduce a la experiencia directa de lo trascendente, más allá de las palabras y los conceptos. Muchas tradiciones contemplativas han valorado el silencio como el medio para conectar con la divinidad, con el Ser Supremo o con la realidad última. En el silencio, el ego se disuelve momentáneamente y surge una conciencia expandida que percibe la unidad y la interconexión de toda la existencia. Este estado no es solo un refugio temporal, sino una fuente permanente de paz y sabiduría interior. El silencio también potencia la escucha, no solo la externa sino la interna. Escuchar verdaderamente es un acto que requiere silencio para percibir más allá de las apariencias, para captar el mensaje profundo de nuestro cuerpo, nuestras emociones y nuestro espíritu. Al practicar la escucha silenciosa, nos volvemos más empáticos, más conscientes y más presentes en nuestras relaciones con los demás y con el mundo. Incorporar el silencio en la vida diaria puede ser un desafío, pero los beneficios son inmensos. Desde dedicar unos minutos cada día a la meditación o a la contemplación en silencio, hasta crear espacios donde se reduzca el ruido externo, cada gesto hacia el silencio es un paso hacia la armonía interior. Además, el silencio nos invita a desacelerar, a conectar con el momento presente y a vivir con mayor atención y gratitud. Es importante señalar que el silencio no es un fin en sí mismo, sino un medio para cultivar una vida más plena y auténtica. No se trata de escapar de la realidad o de aislarse, sino de encontrar en el interior un centro de estabilidad y claridad desde el cual interactuar con el mundo de manera consciente y amorosa. El silencio es la semilla de donde brotan la creatividad, la intuición y la sabiduría, cualidades esenciales para navegar con éxito las complejidades de la vida. Finalmente, abrazar el poder del silencio es una invitación a descubrir la profundidad infinita que habita en nuestro interior. Es un camino hacia la reconciliación con nosotros mismos, hacia la liberación del ruido que nos dispersa y hacia la conexión con la armonía esencial que sostiene toda la vida. En el silencio, el caos se disuelve y la paz se manifiesta como una presencia viva, transformadora y sanadora. Capítulo 10. La transformación del dolor en sabiduría y crecimiento. El dolor, en sus múltiples formas, es una experiencia universal que inevitablemente toca la vida de cada ser humano, desde el sufrimiento físico hasta las heridas emocionales y las crisis espirituales. El dolor es una realidad que a menudo percibimos como una amenaza o un obstáculo insuperable. Sin embargo, cuando se aborda con una perspectiva consciente y espiritual, el dolor puede convertirse en un maestro poderoso que impulsa la transformación, la sabiduría y el crecimiento interior. Este capítulo explora cómo reconocer, aceptar y transformar el dolor en una fuerza que nos conduzca desde el caos hacia la armonía. En primer lugar, es fundamental entender que el dolor no es un enemigo a combatir ni una maldición que debe evitarse a toda costa. Por el contrario, el dolor es una señal profunda que nos alerta sobre desequilibrios, pérdidas o heridas no resueltas en nuestro cuerpo, mente o alma. Ignorar o reprimir el dolor suele intensificar su impacto y perpetuar ciclos de sufrimiento. La verdadera transformación comienza cuando nos permitimos sentir el dolor con plena atención y sin juicio, abriendo espacio para su expresión y comprensión. Aceptar no significa resignarse ni caer en la desesperanza,
sino reconocer la realidad del dolor tal como es, sin añadir capas de resistencia o negación. Esta actitud de apertura y aceptación crea las condiciones para que el dolor sea procesado de manera saludable, evitando que se convierta en un lastre que paralice o defina nuestra identidad. La aceptación nos libera del desgaste emocional y mental que genera la lucha constante contra lo inevitable. Al profundizar en el dolor con esta apertura, se inicia un proceso de aprendizaje interno. Cada experiencia dolorosa contiene enseñanzas únicas que, cuando se revelan, amplían nuestra comprensión de nosotros mismos y del mundo. Por ejemplo, el dolor puede mostrarnos patrones de pensamiento autodestructivos, relaciones tóxicas, limitaciones personales o aspectos inconscientes que requieren atención. En este sentido, el dolor actúa como un espejo que refleja nuestras sombras y nos invita a integrarlas con compasión y sabiduría. La transformación del dolor también implica la integración de las emociones asociadas, tales como la tristeza, la ira, el miedo o la culpa. Negar o bloquear estas emociones solo perpetúa el sufrimiento, mientras que permitirles ser sentidas y expresadas de forma segura favorece la sanación. Aquí, prácticas como la escritura terapéutica, la meditación, el acompañamiento profesional o el diálogo con personas de confianza pueden ser herramientas valiosas para atravesar el proceso emocional y encontrar sentido en la experiencia. Desde una perspectiva espiritual, el dolor es una puerta que abre el camino hacia una conciencia más profunda y una conexión auténtica con el misterio de la vida. Muchas tradiciones enseñan que el sufrimiento es un llamado a trascender el ego y a descubrir la esencia espiritual que habita en nuestro interior. En este sentido, el dolor puede convertirse en un catalizador para la liberación y la expansión de la conciencia, transformando la experiencia individual en un despertar universal. Un aspecto crucial en esta transformación es el desarrollo de la resiliencia, la capacidad de adaptarse y crecer frente a la adversidad. La resiliencia no significa evitar el dolor, sino enfrentarlo con fortaleza, aprendiendo de él y utilizando esa sabiduría para construir una vida más plena y significativa. Cultivar la resiliencia requiere prácticas diarias de autocuidado, autoobservación y conexión con recursos internos y externos que nutran nuestra capacidad de recuperación. El proceso de transformar el dolor en sabiduría también nos invita a cultivar la compasión, tanto hacia nosotros mismos como hacia los demás. Reconocer que el sufrimiento es una experiencia común nos ayuda a derribar barreras de juicio y aislamiento, creando espacios de empatía y apoyo mutuo. La compasión se convierte así en un puente que conecta el dolor individual con la solidaridad colectiva, fortaleciendo la armonía en nuestras relaciones y comunidades. Finalmente, la transformación del dolor es un camino hacia la autenticidad y la plenitud. Al integrar las lecciones que el dolor ofrece, liberamos las cargas que nos impiden vivir con libertad y alegría. Desde este lugar, el caos que alguna vez dominó nuestro interior se convierte en un terreno fértil para la creatividad, el amor y la realización personal. La sabiduría nacida del dolor nos guía hacia una vida armoniosa, en la que cada experiencia, por más difícil que sea, se convierte en un peldaño hacia nuestro crecimiento más elevado. Capítulo 11. La importancia del perdón para la sanación integral. El perdón es uno de los actos más profundos y liberadores que podemos practicar en nuestro camino hacia la armonía interior. A menudo, asociamos el perdón con una concesión hacia quienes nos han causado daño, o con un gesto de debilidad que implica olvidar o justificar heridas profundas. Sin embargo, en la psicología espiritual, el perdón trasciende estas concepciones superficiales y se revela como una poderosa herramienta de sanación integral que beneficia, en primer lugar, a quien perdona. Este capítulo aborda en profundidad la naturaleza del perdón, sus obstáculos, sus efectos transformadores y cómo incorporarlo de manera consciente en nuestra vida para transformar el caos emocional en paz duradera. Para comenzar, es importante diferenciar entre el perdón genuino
y el perdón condicionado o superficial. El perdón genuino no implica negar el daño sufrido ni minimizar la gravedad de una ofensa, sino reconocer la realidad del dolor, la injusticia o la traición, y aún así, decidir soltar el resentimiento y la carga emocional que nos mantienen atrapados. Este acto consciente libera la energía vital que estaba invertida en la rabia, el rencor o el deseo de venganza, permitiendo que fluya una corriente de paz y renovación interna. En este sentido, el perdón es un regalo que nos hacemos a nosotros mismos, una llave para abrir las puertas del bienestar emocional y espiritual. Uno de los grandes obstáculos para el perdón es la identificación con el sufrimiento y la creencia de que perdonar es equivalente a aceptar la injusticia o a permitir que se repitan las heridas. Esta confusión nace de un entendimiento limitado y puede generar resistencia e incluso rechazo hacia el acto de perdonar. Sin embargo, el perdón no significa aprobación ni olvido, sino un proceso de liberación personal que no depende de la acción o reconocimiento del otro. Es un acto de autonomía y madurez que restablece el equilibrio interior sin condiciones externas. Desde la psicología, se ha demostrado que el perdón tiene efectos profundos en nuestra salud mental y física. Estudios indican que quienes practican el perdón experimentan menores niveles de estrés, ansiedad y depresión, así como una mejor calidad de sueño y una reducción en la presión arterial. Esto se debe a que el perdón ayuda a romper los ciclos de pensamiento negativo y las emociones tóxicas que activan respuestas fisiológicas dañinas en el cuerpo. Así, el perdón es también un camino hacia la sanación integral que abarca mente, cuerpo y espíritu. En la dimensión espiritual, el perdón es un principio fundamental para el crecimiento y la expansión de la conciencia. Muchas tradiciones espirituales enseñan que el perdón nos acerca a la comprensión de la unidad y la compasión universal, al liberarnos del juicio y la separación. Perdonar es reconocer que todos los seres humanos somos vulnerables, imperfectos y propensos al error, y que la verdadera libertad reside en soltar las cadenas del odio y la amargura. Esta comprensión transforma el dolor en una oportunidad para cultivar el amor incondicional y la paz interior. Practicar el perdón consciente requiere un proceso que puede ser gradual y a veces desafiante. Es necesario comenzar por permitirnos sentir plenamente las emociones asociadas al daño sufrido, sin evadirlas ni reprimirlas. La expresión sincera del dolor, la tristeza o la ira es un paso crucial para desactivar su carga destructiva. Posteriormente, podemos trabajar en cambiar la narrativa interna, pasando de la víctima a la persona empoderada que decide liberarse del peso del resentimiento. Técnicas como la escritura terapéutica, la meditación enfocada en el perdón, y el acompañamiento psicológico o espiritual pueden ser de gran ayuda en este camino. Un aspecto esencial es entender que el perdón no siempre implica reconciliación ni restablecimiento de relaciones, especialmente si éstas son dañinas o tóxicas. El perdón es una experiencia interna que no depende de la respuesta o actitud del otro, y puede coexistir con la necesidad de mantener límites saludables para proteger nuestro bienestar. Perdonar es liberar la carga emocional. Reconciliarse es reconstruir la relación. Ambas cosas pueden estar relacionadas, pero no son sinónimos. Al integrar el perdón en nuestra vida cotidiana, comenzamos a experimentar una transformación profunda en nuestras relaciones y en la forma en que nos relacionamos con el mundo. La capacidad de perdonar genera empatía, comprensión y una mayor apertura al amor y la compasión. El perdón, entonces, no solo es un acto de sanación personal, sino un aporte significativo a la armonía colectiva. Finalmente, la práctica constante del perdón nos invita a vivir desde un lugar de mayor libertad y autenticidad. Al soltar el peso de las heridas pasadas, liberamos espacio para crecer, para reinventarnos y para vivir con mayor plenitud. Desde esta nueva perspectiva, el caos que una vez dominó nuestro mundo interno se transforma en un escenario donde la armonía, la sabiduría y el amor pueden florecer con fuerza renovada. Capítulo 12. La mente como creadora de realidades. El poder de los pensamientos. Desde tiempos ancestrales,
Las enseñanzas espirituales y filosóficas han señalado que la mente humana no es un simple receptor pasivo de experiencias, sino una fuerza activa que moldea la realidad que vivimos. En la actualidad, la psicología moderna y la neurociencia también confirman esta idea al demostrar cómo nuestros pensamientos influyen directamente en nuestras emociones, comportamientos y, en última instancia, en la calidad de nuestra vida. Este capítulo profundiza en cómo la mente, a través de sus pensamientos y creencias, crea realidades y cómo podemos aprender a dirigir ese poder para transformar el caos interno en armonía y bienestar. La mente funciona como un motor que procesa, interpreta y da significado a las innumerables señales que recibe del mundo exterior y del mundo interior. Este proceso no es neutral, ya que la manera en que pensamos sobre nosotros mismos, nuestras circunstancias y el entorno condiciona la forma en que actuamos y sentimos. Por ejemplo, pensamientos repetitivos de miedo, duda o incapacidad generan emociones negativas que, a su vez, limitan nuestra capacidad para tomar decisiones acertadas y buscar soluciones efectivas. Así, se crea un círculo vicioso donde la mente alimenta una realidad de caos y desorden. Sin embargo, este mismo mecanismo puede ser invertido y utilizado conscientemente para crear una realidad diferente, más alineada con nuestros objetivos y aspiraciones. El primer paso para ello es la toma de conciencia de nuestros patrones de pensamiento automáticos, aquellos que operan en piloto automático y muchas veces no están bajo nuestro control consciente. Observar sin juicio esos pensamientos es esencial para comenzar a desactivar los que nos perjudican y fortalecer los que nos empoderan. Las creencias, entendidas como pensamientos arraigados y asumidos como verdades absolutas, son los pilares sobre los cuales construimos nuestra experiencia vital. Muchas de estas creencias se formaron en la infancia o a lo largo de experiencias significativas y pueden ser limitantes o potenciadoras. Identificar y cuestionar creencias limitantes, como no soy suficiente, o el éxito es para otros, no para mí, es un ejercicio fundamental en el proceso de transformación personal. Cambiar esas creencias por afirmaciones positivas y realistas abre el camino a una vida más armoniosa y plena. El poder de los pensamientos no se limita al plano psicológico, sino que se extiende a la dimensión energética y espiritual. Desde la visión espiritual, cada pensamiento es una vibración que atrae circunstancias, personas y experiencias con frecuencias similares, una idea conocida como la ley de la atracción. Aunque esta ley ha sido interpretada de diversas maneras, la clave reside en la coherencia entre el pensamiento, la emoción y la acción. Cuando esta tríada está alineada, se crea un campo magnético que facilita la manifestación de la realidad deseada. Para aprovechar este poder creador de la mente, es necesario desarrollar habilidades de enfoque y disciplina mental. La práctica de la meditación, la visualización creativa y la programación neurolingüística son algunas de las herramientas que ayudan a dirigir los pensamientos hacia objetivos claros y constructivos. Además, aprender a cultivar el optimismo realista y la gratitud contribuye a generar estados internos que potencian la resiliencia y la apertura a nuevas oportunidades. Es fundamental también entender que el control mental no significa suprimir o negar los pensamientos negativos, sino gestionarlos de manera consciente para que no dominen nuestro sistema interno. Todos experimentamos dudas, miedos o frustraciones, pero la clave está en no identificarnos con ellos, ni permitir que se conviertan en la narrativa dominante de nuestra vida. Desarrollar la capacidad de observador, o testigo interno, permite separar el yo de los pensamientos, facilitando una relación más saludable y equilibrada con nuestra mente. Finalmente, cuando aprendemos a utilizar la mente como creadora consciente, transformamos el caos mental en un campo fértil para la armonía, la creatividad y la realización. La mente deja de ser un campo de batalla donde luchan pensamientos contradictorios y se convierte en un instrumento poderoso para diseñar y vivir una realidad alineada con nuestros valores y propósito más profundo. Así, el poder que reside en nuestros pensamientos es, en esencia, el poder para cambiar nuestra vida y el mundo que nos rodea. Capítulo 13. El silencio interior como puerta hacia la claridad y la paz. En un mundo saturado de ruido, estímulos constantes y distracciones interminables, el silencio interior se presenta como un refugio sagrado y necesario para quien busca la armonía profunda y la conexión consigo mismo.
Este capítulo explora el poder transformador del silencio, no solo como ausencia de sonido externo, sino como un estado de presencia plena, donde la mente se aquieta, las emociones se equilibran, y emerge una claridad que permite orientar la vida desde un lugar más auténtico y sereno. El silencio interior es, en esencia, el espacio donde dejamos de lado el ruido mental, las preocupaciones y los juicios, para entrar en contacto directo con nuestra esencia más pura. A menudo, la mente está tan ocupada con pensamientos repetitivos, análisis constantes y diálogos internos que no permite experimentar la realidad en su totalidad ni comprender las señales sutiles del cuerpo y del espíritu. En este sentido, cultivar el silencio interior es esencial para romper esos patrones y abrir un canal directo hacia la intuición. La práctica del silencio no es un simple ejercicio de quietud física, sino una disciplina que implica aprender a observar sin identificarse con el flujo incesante de pensamientos y emociones. Al hacerlo, desarrollamos la capacidad de ser testigos de nuestra experiencia sin dejarnos arrastrar por ella, generando un espacio de libertad interna que favorece la calma y el equilibrio. Esta cualidad es especialmente valiosa en momentos de caos o estrés, cuando la mente tiende a exacerbar la confusión y la ansiedad. Desde una perspectiva espiritual, el silencio es considerado la puerta hacia el encuentro con el ser, el núcleo esencial que trasciende la mente y el cuerpo. Muchas tradiciones señalan que en el silencio profundo se revela la verdad última, la conexión con la fuente universal y el sentido auténtico de la existencia. Esta experiencia de trascendencia aporta un sentido renovado de propósito y bienestar, que no depende de las circunstancias externas, sino que brota de una paz interna inquebrantable. El silencio también tiene un impacto positivo en la salud mental y física. Numerosos estudios han demostrado que momentos regulares de silencio y meditación reducen el estrés, mejoran la concentración y fortalecen el sistema inmunológico. Además, el silencio favorece la regulación emocional, ayudándonos a responder de manera más consciente y menos reactiva ante los desafíos diarios. Esto contribuye a transformar situaciones conflictivas en oportunidades de aprendizaje y crecimiento. Cultivar el silencio interior requiere prácticas deliberadas que pueden incluir la meditación, la respiración consciente, el contacto con la naturaleza o simplemente momentos de pausa sin estímulos tecnológicos. Al principio, puede resultar incómodo o difícil, ya que la mente tiende a resistir la ausencia de distracciones y busca llenar el vacío con pensamientos o sensaciones. Sin embargo, con constancia y paciencia, el silencio se convierte en un estado natural y deseado que invita a la introspección y al descanso profundo. Otra dimensión importante del silencio es su papel en la escucha activa y empática hacia los demás. Al aprender a silenciar nuestra mente, desarrollamos una mayor capacidad para escuchar con atención plena, sin anticipar ni juzgar, lo cual mejora significativamente nuestras relaciones y la calidad de la comunicación. El silencio interior, por tanto, no solo es un regalo para nuestro mundo interno, sino también una herramienta poderosa para construir vínculos más auténticos y compasivos. Finalmente, integrar el silencio en la vida cotidiana nos permite atravesar el caos externo sin perder la armonía interna. Nos brinda un ancla estable desde la cual tomar decisiones más sabias, responder con mayor calma y vivir con una sensación profunda de equilibrio y plenitud. En este espacio silencioso, la claridad emerge, las emociones se armonizan y la mente se vuelve un aliado en lugar de un enemigo. Así, el silencio interior es la puerta que abre el camino hacia una vida consciente, plena y en sintonía con nuestro ser más elevado. Capítulo 14. La resiliencia espiritual. ¿Cómo convertir la adversidad en crecimiento? La vida está llena de desafíos, pérdidas y momentos difíciles que, si no se gestionan adecuadamente, pueden sumergirnos en un estado de caos emocional y mental. Sin embargo, existe una cualidad humana profunda y poderosa que nos permite no solo resistir estos embates, sino transformarlos en oportunidades para un crecimiento genuino y duradero: la resiliencia espiritual. Este capítulo explora cómo la combinación de fortaleza psicológica y conexión espiritual puede convertirse en un motor para la transformación personal y el renacimiento interior. La resiliencia, en su definición más básica,
es la capacidad de recuperarse ante la adversidad, de adaptarse y seguir adelante, a pesar de las dificultades. Sin embargo, la resiliencia espiritual añade una dimensión trascendente a esta definición, integrando la búsqueda de significado, propósito y conexión con algo mayor que uno mismo. No se trata simplemente de aguantar o sobrevivir, sino de crecer, evolucionar y encontrar sentido en las experiencias dolorosas, convirtiéndolas en peldaños hacia una vida más plena y auténtica. El primer paso para desarrollar resiliencia espiritual es aceptar la realidad tal como es, sin negarla ni resistirse. Esta aceptación implica reconocer el dolor, la incertidumbre y el caos, sin perder la esperanza ni la fe en nuestra capacidad para transformar la situación. Al hacerlo, liberamos la energía que estaba destinada a la lucha inútil contra lo inevitable y la dirigimos hacia la búsqueda de soluciones, aprendizajes y crecimiento. La conexión con nuestra espiritualidad se convierte en un refugio y una fuente de fortaleza durante los momentos difíciles. Esta conexión puede manifestarse de diversas formas, a través de la meditación, la oración, la práctica de valores como la compasión y el amor, o simplemente el sentido profundo de que somos parte de un todo mayor. Este vínculo nos ofrece una perspectiva más amplia que trasciende el sufrimiento inmediato, y nos conecta con la esperanza y la posibilidad de transformación. Otro aspecto crucial de la resiliencia espiritual es la capacidad de encontrar significado en la adversidad. Viktor Frankl, reconocido psiquiatra y sobreviviente del Holocausto, describió en su obra cómo incluso en las circunstancias más extremas el ser humano puede elegir su actitud y descubrir un propósito que le dé sentido a su sufrimiento. Esta actitud activa, que transforma el dolor en enseñanza, es el núcleo de la resiliencia espiritual. Además, la resiliencia espiritual nos invita a cultivar la autocompasión y la paciencia, reconociendo que el proceso de sanación y crecimiento lleva tiempo y requiere cuidado amoroso hacia uno mismo. En lugar de juzgarse por las dificultades o los retrocesos, aprendemos a acompañarnos con comprensión y ternura, facilitando así una recuperación más profunda y genuina. Bueno, en términos prácticos, fortalecer la resiliencia espiritual implica incorporar hábitos y prácticas que nutran el alma y fortalezcan la mente. La meditación diaria, la lectura de textos inspiradores, la participación en comunidades espirituales, el contacto con la naturaleza y el servicio desinteresado son algunas de las vías que apoyan este desarrollo. Estas prácticas no solo proporcionan consuelo, sino que también expanden la conciencia y nos preparan para enfrentar futuras adversidades con mayor sabiduría y serenidad. Finalmente, la resiliencia espiritual transforma nuestra relación con la adversidad y con nosotros mismos. Nos permite ver el caos no como un enemigo que nos destruye, sino como un maestro que nos invita a evolucionar. A través de esta mirada, cada desafío se convierte en una oportunidad para profundizar en el autoconocimiento, fortalecer la fe y avanzar hacia una armonía interior que no depende de las circunstancias externas, sino que emana de un centro de paz y sabiduría inquebrantable. Capítulo 15. El poder transformador de la gratitud. Abriendo el corazón a la abundancia. La gratitud es una de las fuerzas más poderosas y a la vez sencillas que puede transformar radicalmente nuestra experiencia de vida. En un mundo donde a menudo nos enfocamos en lo que nos falta, en las carencias o dificultades, cultivar la gratitud nos invita a cambiar la mirada hacia lo que ya poseemos, hacia las bendiciones visibles e invisibles que nos sostienen cada día. Este capítulo explora cómo la práctica consciente y profunda de la gratitud abre el corazón, expande la conciencia y crea las condiciones para una vida más plena, armoniosa y abundante. En primer lugar, es importante entender que la gratitud no es simplemente un acto de cortesía o una respuesta automática a algo positivo, sino una actitud profunda y constante que se refleja en nuestra forma de percibir la realidad. La gratitud transforma la mente y el espíritu porque altera nuestra atención, desplazándola del déficit hacia la abundancia, de la queja hacia la apreciación. Esta reorientación mental produce cambios significativos en nuestro estado emocional, fomentando sentimientos de alegría, satisfacción y bienestar que, a su vez, mejoran nuestra salud física y mental. Desde la psicología positiva, numerosos estudios han demostrado que las personas que practican la gratitud regularmente
experimentan mayores niveles de felicidad, menor estrés y una mejor calidad de vida. La gratitud fortalece el sistema inmunológico, reduce la presión arterial y mejora la calidad del sueño. Estos beneficios no son casuales, sino el resultado directo de un cambio en el enfoque mental que influye en los sistemas neuroquímicos del cerebro, promoviendo la liberación de hormonas relacionadas con el placer y la calma. En el ámbito espiritual, la gratitud es vista como una forma de abrir el corazón y reconocer la interconexión con el todo. Al agradecer, reconocemos que no estamos aislados, sino que formamos parte de un tejido de relaciones, energías y fuerzas que nos sustentan y nutren. Esta percepción nos invita a vivir desde la humildad, el respeto y la reverencia por la vida, expandiendo nuestra capacidad de amar y servir a los demás. La gratitud, en este sentido, se convierte en un canal para recibir y compartir abundancia. Practicar la gratitud de manera efectiva implica incorporar rutinas conscientes que nos permitan enfocarnos en lo positivo, incluso en medio de dificultades. Llevar un diario de gratitud, donde cada día anotemos cosas por las que estamos agradecidos, es una herramienta sencilla y poderosa. También podemos integrar momentos específicos en la jornada para pausar, respirar y conectar con el agradecimiento, ya sea por una experiencia, una persona, una lección aprendida o simplemente por el regalo de estar vivos. Es importante destacar que la gratitud auténtica no ignora el dolor ni las dificultades, sino que las integra en una visión más amplia donde todo tiene un propósito y puede ofrecer enseñanzas. Agradecer no significa negar la realidad o fingir optimismo, sino aceptar con humildad y coraje todo lo que la vida presenta, confiando en que cada situación es una oportunidad para crecer y evolucionar. Esta aceptación profunda alimenta la resiliencia y la paz interior. Además, la gratitud tiene un efecto multiplicador en nuestras relaciones. Expresar agradecimiento genuino hacia los demás fortalece los vínculos, genera confianza y crea un ambiente de reciprocidad y apoyo. En la práctica, ser agradecidos transforma no solo nuestro mundo interno, sino también el entorno social, contribuyendo a crear comunidades más armoniosas y solidarias. Finalmente, al hacer de la gratitud una práctica constante, abrimos el camino para recibir más bendiciones y abundancia en todas las áreas de la vida. Este principio, presente en muchas tradiciones espirituales, señala que aquello en lo que enfocamos nuestra energía se expande. Cuando nuestro corazón está abierto y agradecido, atraemos experiencias, personas y circunstancias que reflejan esa misma vibración positiva, creando un círculo virtuoso de crecimiento y bienestar. En suma, la gratitud es un poder transformador que nos conecta con la esencia de la vida, nos ayuda a navegar el caos con serenidad y nos guía hacia una existencia más plena y armoniosa. Cultivar la gratitud es, en última instancia, cultivar el arte de vivir con el corazón abierto y la mente clara, conscientes del milagro constante que es cada instante. Capítulo 16. Integración y transformación. Caminando hacia una armonía sostenible. El viaje desde el caos hacia la armonía no concluye con la simple adquisición de conocimientos o la implementación aislada de prácticas. Pasa a la selva de Donaizun Uranonain. La verdadera transformación surge cuando logramos integrar todas las enseñanzas, experiencias y herramientas en nuestra vida cotidiana, generando un cambio profundo y sostenible en nuestra manera de ser, pensar y actuar. Este capítulo final se centra en cómo consolidar ese proceso de integración para caminar hacia una armonía que perdure, basada en la coherencia interna, la autenticidad y la conexión consciente con nosotros mismos y el mundo. Integrar la psicología espiritual significa reconocer que somos seres complejos, en los que convergen mente, emociones, cuerpo y espíritu, y que el equilibrio solo puede alcanzarse si trabajamos todas estas dimensiones de manera conjunta y armónica. A lo largo de este libro hemos explorado cómo la mente crea realidades, el poder del silencio interior, la importancia de la resiliencia espiritual y el valor transformador de la gratitud, entre otros temas. Ahora,
El desafío es aplicar estos conocimientos de manera coherente, evitando fragmentar nuestra experiencia o caer en prácticas superficiales que no toquen la raíz del cambio. Un aspecto clave para la integración es la conciencia plena o mindfulness, la capacidad de estar presentes en cada instante, observando nuestras experiencias sin juicio ni resistencia. Esta actitud nos permite detectar cuándo nos alejamos de nuestro centro, cuándo reaccionamos desde patrones automáticos o cuando nos desconectamos de nuestra esencia. La práctica continua de la conciencia plena funciona como un ancla que sostiene la armonía interior en medio de las tempestades externas y las fluctuaciones emocionales. La transformación sostenible también requiere que cultivemos una relación amorosa y respetuosa con nosotros mismos. Muchas veces, el camino hacia la armonía se ve dificultado por la autoexigencia excesiva, la crítica interna o la desconexión del propio cuerpo y emociones. Integrar significa aceptar nuestras sombras, heridas y limitaciones, así como nuestras fortalezas y logros, en un abrazo compasivo que nos permita avanzar sin sabotearnos. Esta autoaceptación es la base para cualquier cambio verdadero y duradero. Además, la integración implica un compromiso activo con la práctica diaria y la disciplina personal. No basta con entender conceptualmente las ideas, es necesario traducirlas en hábitos concretos que modelen nuestra forma de vivir. Esto puede incluir meditación, ejercicios de respiración, journaling, momentos de silencio, conexión con la naturaleza, o cualquier práctica que nos ayude a mantenernos en sintonía con nuestra armonía interna. La constancia en estas prácticas crea una nueva arquitectura neuronal que sostiene el cambio y previene recaídas en patrones disfuncionales. Otro aspecto fundamental es la coherencia entre pensamiento, emoción y acción. La armonía interna se fortalece cuando nuestras decisiones y comportamientos reflejan nuestros valores y creencias más profundos, evitando la disonancia que genera conflicto interno y estrés. Esta coherencia nos conecta con nuestro propósito y sentido de vida, facilitando que cada paso que damos esté alineado con la persona que realmente somos y queremos ser. El camino hacia la armonía también implica aprender a fluir con la vida, aceptando que no todo está bajo nuestro control, y que la incertidumbre es parte inherente de la existencia. Cultivar la flexibilidad mental y emocional nos permite adaptarnos sin perder el centro, viendo el cambio como una oportunidad de evolución en lugar de una amenaza. Esta capacidad de fluir es una manifestación de la sabiduría interna que emerge cuando nos liberamos del apego rígido a resultados y nos abrimos a la experiencia presente. Finalmente, la integración plena abre la puerta a una vida más creativa, auténtica y en sintonía con el propósito individual y colectivo. Al vivir desde la armonía interior, impactamos positivamente en nuestro entorno, creando relaciones más genuinas, aportando con mayor claridad y amor en nuestro trabajo, y contribuyendo al bienestar común. La transformación personal y espiritual se convierte así en un acto de servicio y expansión que trasciende el ámbito individual. En conclusión, caminar desde el caos hacia la armonía es un proceso continuo que requiere intención, disciplina y amor. La integración consciente de la psicología espiritual en nuestra vida diaria es la clave para sostener esa armonía en el tiempo, permitiéndonos vivir con plenitud, paz y propósito. Este camino no siempre es fácil, pero es profundamente liberador y enriquecedor, invitándonos a descubrir la mejor versión de nosotros mismos y a desplegar todo nuestro potencial en este viaje maravilloso que es la vida. No olvides suscribirte, darle like y dejar tu comentario. Comparte este video si crees que puede ayudar a alguien más. Tu apoyo hace toda la diferencia y nos inspira a seguir creando contenido. Gracias por estar aquí.